Hoy vamos a visitar la isla de Gozo, que es la tercera más grande del archipiélago de Malta. Para ir tendremos que coger un ferry que sale cada 45 minutos, en el que puedes viajar con el coche también. Con la Malta Pass tenemos muchas atracciones que visitar allí en Gozo y bueno, también la isla, hay diferentes acantilados y playas. Vamos a aquí. La isla de Gozo es la segunda más grande de Malta, famosa por sus espectaculares puntos de buceo, de los mejores en el Mediterráneo, sus paisajes rurales y sus templos megalíticos. Ciertas hipótesis apuntan a que esta es la isla donde Calipso retuvo a Ulises, según relata la Odisea, escrita por el griego Homero. Para llegar hasta la isla de Gozo existe un servicio regular de ferries para transporte de pasajeros y automóviles. La duración del trayecto es de 30 minutos y dispone de servicio de cafetería y 2 niveles de cubierta para pasear y disfrutar de las fabulosas vistas de las islas de Malta, Comino y Gozo. Solamente se paga el trayecto desde Gozo hacia Malta. Bienvenidos a Gozo. El molino de Tacola es uno de los pocos molinos de viento que sobreviven en las islas de Malta, remontándose su construcción al año 1725. En su interior alberga un museo con una gran colección de herramientas, algunas de las cuales fueron fabricadas y utilizadas por el último molinero que vivió aquí. La exposición también proporciona una visión de la vida rural tradicional de la zona de Gozo. El molino está ahora mismo en fase de reconstrucción y se está quedando muy bien, pero la entrada vale 9 euros y yo creo que tanto no vale. Tiene una exposición abajo que tiene un poco de herramientas y tal, pero 9 euros es mucho. Así que yo creo que este va a tener 2 estrellas. Casi suspenso. Los templos de Gagantia son uno de los sitios arqueológicos más importantes de las islas de Malta, pues son de los más antiguos de los que se tiene conocimiento en Europa, y constan de 2 templos que datan de entre el 3600 y 3200 a.C., mucho antes que la construcción de las pirámides de Egipto. El complejo, declarado Patrimonio Mundial, dispone de un pequeño museo, en el que se encuentran expuestas figuras, estatuas y algunos huesos encontrados en la zona de los templos. Algunas de las piedras usadas superan los 5 metros de longitud y pesan más de 50 toneladas. La verdad es que es impresionante pensar que esto fue construido hace 5.000 años, porque mover todas estas pedazos de piedras con la tecnología que contaban en aquella época no debería ser fácil. Este sitio lo conocían a principios del siglo XVII como las piedras de los gigantes, porque se pensaban que todas estas piedras pues las habían puesto gente muy grande.
súper bonito, ¿eh? Es como una catedral de hace 5.000 años. Existe la evidencia de que las paredes internas hubieran estado pintadas con ocre rojo, y algunos restos de huesos sugieren algún tipo de ritual que implica el sacrificio de animales. La resistente roca caliza coralina es una de las razones detrás de la conservación del monumento. Las piedras más suaves eran reservadas para altares y losas decorativas. La entrada cuesta 10 euros, pero nosotros hemos utilizado el Malta Pass y la verdad que aquí sí que merece la pena. Sí, pagar los 10 euros aquí yo creo que merece la pena. Está muy bien conservado y se pueden ver cosas muy interesantes. Y yo creo que está bastante bien. A este yo le doy un 5 estrellas. Yo también, le doy 5 estrellas. También conocida como Rabat, Victoria es la capital de Gozo. Como cualquier antiguo municipio de Malta, sus estrechas callejuelas y sus balcones te arroparán durante tu visita a esta pequeña ciudad. Hay que meterse a portales, si no, te atropellan. Dicen que aquí en Malta hay 359 iglesias, una por cada día del año. Y la verdad es que ahora entiendo por qué, porque son demasiado devotos. Hay vírgenes y imágenes de santos por todas partes, en las calles muestran sus altares. Y ahora no hay ninguno. Pero mira, una iglesia. Otra. En una calle hemos visto 3 iglesias. Hemos encontrado aquí un café-restaurante donde vamos a comer. Se llama It Tok y hemos pedido las bebidas típicas de Malta. Uno es un refresco que se llama Kini y la cerveza Zisk. Y aquí tenemos el famoso estofado de conejo, que es el plato nacional de aquí. Y vamos a probar qué tal. Yo me he pedido espagueti marinera, que lleva pulpo, gambas, mejillones, almejas. Tiene muy buena pinta. Vamos a probarlo. ¿Qué tal eso? ¿Muy rico? Está bueno. ¿Sí? A mí el conejo no me gusta mucho, porque en Murcia también se prepara, pero aquí está muy bueno. Bueno, vamos a comer. C'était le vendredi soir qu'on avait fait un week-end. El corazón de la ciudad de Victoria se encuentra en su ciudadela, construida sobre una colina con extensas vistas del campo que la rodea y gran parte de la costa. Aunque la ciudad está amurallada desde la Edad de Bronce, las gruesas murallas actuales fueron mandadas construir por los caballeros de la Orden de San Juan, para protegerse de las fuerzas musulmanas que en aquella época amenazaban la cristiandad. Esta es la parte más divertida, la escalera. Madre mía, mira. ¡Oh! La parte sur de la ciudadela se encuentra en buenas condiciones, pero la parte norte está en gran parte en ruinas y contienen depósitos arqueológicos. En el 2008 comenzaron los trabajos de restauración, que se encuentran a día de hoy en curso. Durante las excavaciones se han descubierto multitud de restos arquitectónicos, así como la entrada original de la ciudad. El Museo de Ciencias de la Naturaleza está situado en uno de los edificios que datan del siglo XV y se centra principalmente en los recursos naturales y su uso por los habitantes de la isla. La colección del museo consta de las secciones de Geología, Evolución Humana y Vida Vegetal y Animal. Una de las atracciones más especiales del museo es un fragmento de piedra de luna donada por los Estados Unidos, traída por la expedición lunar Apolo 2 en 1969.
museo es pequeño y aunque el precio de la entrada es reducido, las colecciones, para nuestro gusto, dejan mucho que desear. A pocos metros del Museo de Ciencias Naturales se encuentra la antigua prisión, compuesta por una celda común y un bloque independiente con 6 celdas individuales. Esta prisión estuvo en uso desde la mitad del siglo XVI hasta principios del siglo XX. La cárcel se encuentra en muy buen estado y proporciona una visión de las condiciones en las que se guardaban los internos. Las paredes de las celdas y pasillos están cubiertos con grafitis de diversas épocas, realizados por los reclusos, pero la visita es muy rápida y realmente no hay mucho que ver. Saliendo desde Victoria, ponemos rumbo oeste, dirección a la costa, dispuestos a presenciar dos de las principales atracciones de la isla. Estamos hablando, por un lado, de una pequeña playa interior conectada al mar por medio de un agujero en la roca. Y por otro lado, de la joya de la corona de Gozo, la Ventana Azul. Cuando están en calma, sus aguas son un punto ideal para el buceo y los paseos en barco. Este impresionante arco de roca ha sido escenario de películas como El Conde de Montecristo o la serie Juego de Tronos. Subir sobre la Ventana Azul está completamente prohibido, ya que la parte superior está colapsando y probablemente desaparecerá en unos pocos años. Con estas vistas del atardecer nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.